cerramos la jornada, como siempre pensamos en nosotros y en ustedes, los profesionales y no profesionales que acompañan a niños con cáncer, y reflexionar sobre cómo cuidarnos nosotros. Por eso le pedimos al doctor Germán Tetti, que es médico especialista en psiquiatría, presidente de la Fundación Centro Argentino de Terapias Contextuales, jefe de servicio del Hospital Moyano, peer reviewed de ACT Trainer, Asociación de Ciencia Conductual Contextual. Le pedimos a él que comparta con nosotros acerca de conectar el sufrimiento del otro desde la propia vulnerabilidad, que bueno, es lo que tratamos de hacer, y bueno, te escuchamos, Germán, y gracias por venir. Bueno, muchas gracias, María Teresa, por la invitación. Es un placer compartir un poquito de la mirada la mirada de ACT, ¿no? Que es esta terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, también cómo nuestra propia experiencia impacta a la hora de asistir a una persona con cáncer, ¿no? O sea, la experiencia de un profesional que lo está atendiendo, o la experiencia de un allegado, ¿no? Bueno, cómo impacta en nosotros y cómo respondemos a eso, ¿no? Entonces esa era un poquito mi idea. Bueno, básicamente hacer una breve exposición de cómo entiende ACT los problemas psicológicos, y de alguna forma contarles a partir de mi propia experiencia, bueno, cómo podemos asistir a otros desde ese lugar, ¿no? Siendo muy conscientes de cómo nuestra propia experiencia impacta en la interacción con otros. Bueno, te decía, María Teresa, agradecido con esta invitación. Concretamente cualquier modelo, ¿no? de psicopatología, modelo terapéutico, entiende, ¿no? de alguna forma los problemas, como quieran llamarlo, los problemas de salud mental, los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos. Bueno, no nos vamos a meter con ese punto, ¿sí? Pero tal vez aquí la pregunta es ¿qué obstaculiza una vida con sentido? Digo, una vida con sentido es una vida con un propósito, ¿sí? Orientada en una dirección. Desde este modelo, ¿sí? Desde ACT, es una vida en sintonía con los valores personales, ¿sí? Los valores personales son cualidades que le dan sentido, ¿sí? Y que son, bueno, intrínsecamente reforzantes, y de alguna forma, bueno, son únicas de cada persona, ¿no? Y en esa pregunta que obstaculiza una vida con sentido, ¿sí? Que hace que para los seres humanos nos cueste a veces movernos en dirección a lo que nos importa, a lo que nos resuena, a lo que es realmente importante para nosotros, ACT responde que al menos hay dos procesos involucrados en esto, ¿no? En esta dificultad, dos procesos que se interponen en esa dirección, si se quiere. Y un proceso se denomina fusión cognitiva, ¿no? Bueno, ahí hay una definición, si se quiere, más técnica, ¿no? Más, si se quiere, arraigada a algunos principios del comportamiento, pero básicamente por fusión cognitiva se entiende a la literalización, ¿no? Es responder literalmente a los contenidos que, bueno, aparecen en mi mente, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento arranca la disertación, ¿sí? Yo no los estoy viendo, y bueno, puede aparecerme un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que, bueno, puede no estar, puede que no esté siendo claro, ¿no? O tal vez no les interesa esto. Ese es un pensamiento que aparece. Si yo respondo literalmente, ¿sí? A ese contenido, si ese contenido, digamos, ejerce un control sobre mí, ¿sí? Bueno, voy a responder de alguna manera, ¿no? Voy a hacer algo en particular. Y para los seres humanos, responder en forma literal, fusionada, ¿sí? Enredada,
puede ser un problema, ¿sí? Puede ser un problema porque, bueno, nos quita otras fuentes alternativas que pueden influenciar en nuestro comportamiento, ¿no? Quiero decir, también puede ser que en este momento me interese, bueno, compartirles algo de este modelo que me apasiona y que siento que, bueno, ha transformado la vida de algunas personas, o al menos la mía. Y de alguna manera, si este pensamiento ejerce demasiada influencia en mí, el pensamiento no se está entendiendo, posiblemente me cueste persistir en lo que me importa, que es comunicarles a ustedes, transmitir algo de esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los procesos que puede obstaculizar una vida con sentido, quedar enredado en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, en nuestro autoconcepto, en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y el otro, ¿sí? Es uno que se denomina habitación experiencial, ¿sí? Y esa habitación experiencial es esa, otra vez, ahí pueden encontrar una definición técnica, pero es básicamente cuando no nos disponemos a tomar contacto con experiencias privadas, bueno, en general con alguna función aversiva, quiero decir, con alguna experiencia dolorosa, ¿sí? Por decirlo de forma menos técnica, ¿no? Cuando, bueno, aparece alguna emoción difícil y los seres humanos rápidamente intentamos deshacernos de esas experiencias, ¿sí? Mitigarlas, que desaparezcan rápido. Y bueno, desde este modelo se entiende que eso puede tener algún impacto, ¿no? Otra vez tomo el mismo ejemplo que les estaba dando, el ejemplo sonso del pensamiento, ¿no? No se está entendiendo. Imagínense si mi experiencia que acompaña ese pensamiento es la experiencia de miedo o vergüenza, ¿no? Y entonces intento quitarme esa vergüenza rápidamente. Bueno, depende de mi historia personal, haré distintas cosas, ¿no? Puede ser que empiece a pasar rápido las diapositivas, ¿no? Intentando sacarme encima la presentación, o puede ser que esté pensando qué tengo que decir después, ¿sí? Bueno, intentar controlar esa vergüenza que estoy sintiendo. Y otra vez, eso puede traer algún costo, ¿no? Puede traer un costo como pérdida de oportunidad, otra vez, de estar acá presente intentando transmitir este modelo, ¿sí? Entonces, esos dos procesos, ¿sí? La función cognitiva y la habitación experiencial, son centrales para este modelo, en tanto obstaculizan una vida orientada a valores, una vida con sentido. Y este modelo, ¿sí? Que se llama ACT, bueno, intenta promover algo que se conoce como flexibilidad psicológica, ¿sí? Y luego vamos a ver alguna definición de flexibilidad psicológica. Pero antes de ir a la definición, me gustaría como dar cuenta de la flexibilidad psicológica en 3 pasos muy sencillos, si se quiere, ¿sí? En donde el primer paso, ¿sí? Es que es importante que notemos, ¿sí? Las variables que están influenciando nuestro comportamiento, ¿sí? Básicamente, esto quiere decir ser muy sensible al contexto, ¿no? Ser muy sensible a las diferentes fuentes que influencian nuestro comportamiento, ¿sí? Quiero decir, bueno, en este momento yo podría decir que hay una variable que influencia, que yo estoy hablando aquí adelante, que es que María Teresa me invitó y me interesa compartir con ustedes sobre esto. Hay otra variable que influencia en mi comportamiento, que es, bueno, no sé si lo escuchan ustedes, pero es los gritos o algún comentario de mi hija que está acá, ¿no? Cerquita. Otras son mis experiencias y mis pensamientos, ¿sí? Que están presentes en este momento. Entonces, el primer paso para ser flexibles psicológicamente es ser muy consciente de
las variables que están influenciando mi comportamiento, ser muy consciente de lo que hago, ¿sí? Y ser muy consciente de lo que consigo con lo que hago. Y ser muy consciente de lo que consigo con lo que hago, tal vez para los seres humanos es particularmente ser muy consciente tanto a la corta como a la larga, como impacta, ¿no? Quiero decir, tendemos a hacer cosas que consiguen cierta gratificación, a veces a la corta, pero tienen consecuencias deleterias a la larga. O viceversa, a veces nos sostenemos haciendo cosas que no nos dan nada a la corta por algún propósito a la larga importante, ¿sí? Y entonces esta sensibilidad, esta habilidad de notar, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué lo está influenciando? ¿Qué consigo con lo que hago? ¿No? Y lo que consigo es lo que quiero o no es lo que quiero. Es un paso para ser flexibles, es un paso muy importante. Ahora bien, otro paso, ¿sí?, es el de aprender a tomar una distancia psicológica saludable, ¿sí? Quiero decir, otro paso es, si yo estoy notando mis experiencias, enmarcarlas de alguna manera con una distancia, como una parte mía, ¿no? Como una parte y yo, bueno, soy mucho más que mis experiencias, ¿no? Permítanme volver sobre el tema, ¿no? Si yo estoy sintiendo en este momento vergüenza y estoy pensando no se está entendiendo, poder notar esas experiencias, paso uno, ser consciente, ver cómo influencian lo que hago, qué hago cuando vienen esas experiencias, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Paso rápido? ¿Pienso en otra cosa o me detengo un poquito en función de lo que me convocó aquí, que es bueno, transmitir un poquito de mi experiencia con esto? Para eso, sí, es importante observarlas y ponerlas con alguna distancia psicológica, una distancia en la que no me estoy intentando deshacer. Acuérdense de ese concepto de evitación experiencial, ¿sí? No me quiero deshacer de nada, porque, bueno, entre otras cosas, los seres humanos funcionamos por adición, no por sustracción, ¿sí? No tenemos un botón delete, como acá mi laptop. No tenemos ese botón, ¿sí? Entonces, observarlo, ser consciente y de alguna forma que yo, Germán, esté notando esas experiencias, ¿sí? Si yo las estoy notando, bueno, ¿quién contiene a quién? Entonces yo las contengo y soy mucho más que esas experiencias. Las observo psicológicamente, ¿no? Las observo y me permito verlas. Se abre, bueno, como en este gráfico, aparece un espacio, ¿no? Donde aparece un espacio que aparece una chance, ¿sí? Una chance de hacer algo distinto, insisto, ¿no? Una chance de elegir qué hacer ahora, ¿sí? Cuando estoy tomado por el pensamiento y por la experiencia, casi que no elijo, ¿no? Hago algo como para deshacerme de eso o hago algo, bueno, hago lo que me está diciendo mi pensamiento, ¿no? Entonces mis pensamientos van a funcionar casi como autoinstrucciones que me dicen lo que tengo que hacer. Ahora, cuando puedo detenerme, ser consciente, notar qué tiendo a hacer y cómo funciona, ¿sí? Notar cómo funciona para mí tanto a la corta como a la larga, ¿sí? Ver si tengo más de lo que quiero o no. Y los observo con esta distancia, les decía, aparece una chance. Y esa chance, ¿sí?, es la chance de habilitar una elección, ¿sí? Y entonces los seres humanos tenemos esa capacidad de elegir con conciencia en función de algo que nos importe, en función de alguna cualidad que querramos destacar de nosotros, en función de una flor que querramos regar, de quienes nos importan, de qué nos importa.
de cómo es la persona que uno quiere ser, o qué cualidades tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no somos solamente nuestras historias, ¿sí? Que hace eco todo el tiempo, ¿no? Yo estoy aquí y lo que experimento es el eco de mi historia. Entonces, donde se habita una elección, desde aquí, desde ACT, es una elección basada en valores. ¿Sí? Insisto en valores no como una lista de cosas, valores morales, ¿no? Sino como cualidades que uno quiere destacar en uno. ¿Sí? Y cada persona tiene los suyos y hay que explorarlos, ¿no? Y si no, será cuestión de, bueno, de clarificarlos. Esas elecciones que se habilitan nos permiten ahora responder más flexiblemente, ¿sí? Más flexiblemente entonces a todo lo que nos pasa, a todo lo que vamos viviendo. Y eso entonces es la propuesta de ACT, es la propuesta de la flexibilidad psicológica, ¿sí? De la habilidad de notar, como dice ahí, y responder, o sea, actuar, ¿sí? Dice a tus propios pensamientos, sentimientos y otros comportamientos, ¿sí? Porque bueno, uno tiene una raigambre conductual, entiende que pensar es otro comportamiento, es el comportamiento de pensar y sentir es otro comportamiento. Y entonces nosotros respondemos a todas esas funciones, y si uno responde flexiblemente, te da la oportunidad de tomar acciones hacia aquello que es importante, ¿sí? Es aquello que valoramos, hacia nuestros valores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablábamos de la propia vulnerabilidad o nuestra propia experiencia? Bueno, porque esto no es algo que solamente uno, digamos, intenta promover en otro. ¿Sí? Es decir, responder flexible no es algo que yo entreno en otra persona únicamente. Es algo que primero entreno en mí, si se quiere, ¿no? Es ser consciente de mi propia experiencia, de cómo respondo, para ayudar luego a otro a responder de esa manera. ¿Sí? Porque bueno, en los espacios terapéuticos pasan cosas. ¿Sí? Cuando nos acercamos a otro espacio terapéutico, donde sea, puse el espacio terapéutico, pero lo pueden tomar en sentido más amplio, ¿no? Teniendo una charla con alguien, asistiendo a alguien desde cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decirte esto, tengo miedo a morirme, ¿no? Y eso que está diciendo, cuando uno es muy consciente y está presente y está escuchando con atención, bueno, puede despertar distintas sensaciones, emociones, pensamientos, experiencias en nosotros. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, puede despertarte miedo o incertidumbre, ¿sí? Y puede aparecer este pensamiento como no sé qué responderle. ¿Sí? O distintas. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué le contesto? Fíjense lo que puede estar pasando acá. Uno puede estar yéndose, ¿no? Del lugar de estar escuchando porque está empezando a quedar tomado, ¿no? Si se recuerdan alguna diapo atrás, fusionado, ¿sí? Con algún contenido. ¿Sí? Eso que la persona dijo evocó algunas funciones, hizo presente algunas funciones y yo puedo responder otra vez notando, en forma flexible, intentando ver, okay, ¿cómo pongo mi atención a esta persona que está acá adelante? Puedo quedar enredado, ¿no? Tomado, fusionado. Y entonces, bueno, de alguna forma, hace poquito fui convocado en una jornada de psicooncología y terapias contextuales y entiendo que ahí, bueno, María Teresa me escuchó compartir de esto y bueno, y me convocó para charlar un poquito. Cuando me convocaron pensaba, ok,
¿Cómo esto influye en mí? Bueno, influye notoriamente, porque en mi propia experiencia, ¿sí? En mi experiencia personal, bueno, creo que María Teresa me presentó muy bien en términos como académicos, pero mi experiencia personal es que, bueno, mi padre y mi madre son médicos, ¿sí? Mi madre es ginecóloga y mi padre era psiquiatra, ¿sí? Así que pueden notar que ejerció una fuerte influencia sobre mí, al menos sobre mi elección profesional, ¿no? Y bueno, y guardo de él un muy lindo recuerdo, ¿sí? Y estas son algunas fotos, ¿sí? De él y mías de chiquito, ¿no? Hasta que de repente, bueno, enfermó, ¿no? Enfermó de cáncer y falleció, ¿sí? Falleció en el 2015. Y entonces esas, em, esas experiencias, o sea, cuando alguien dice la palabra cáncer, cuando alguien me cuenta sobre alguien que tiene una enfermedad, ¿sí? Em, digamos, se hacen presentes en ese momento, ¿sí? O sea, se hace presente mi historia en ese momento, ¿sí? Como a cada uno de ustedes se le puede hacer presente, de acuerdo a su historia personal, distintas cosas, ¿no? Porque somos eso, somos seres humanos con historia, con aprendizaje, ¿sí? Que sentimos, experimentamos, deseamos, y de alguna forma entonces eso se hace presente. ¿Y cuál es entonces el sentido de esto que estoy hablando? Bueno, el sentido es que eso que se hace presente, que es parte de mi historia, es importante ser muy consciente. Es muy importante que todos sean conscientes de sus propias experiencias, de lo que se hace presente cuando interactúan con alguien sufriendo o alguien que está pasando por algún momento difícil, ¿sí? Y tomando alguna referencia de, bueno, una de las personas más destacadas en el modelo, que es Carmen Luciano, ella, bueno, expresa esto, ¿no? Los terapeutas están en sesión con sus propias ideas, con sus propias emociones, recuerdos, y es importante aprender a situarlos al servicio de llevar a cabo la acción más efectiva, ¿sí? En cada momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente eso que me aparece a mí en este caso, es importante observarlo, ser consciente, intentar como respirar un instante y hacerle espacio para poder observarlo con una distancia saludable que me permita ver qué está necesitando esta persona particular en este momento, ¿sí? ¿Qué está obstaculizando que en este camino pueda caminarlo de una forma sentida, con propósito, ¿sí? Y no, insisto, como quedar tomado por mi experiencia cuando alguien está contándome su sufrimiento, ¿sí? Es una tendencia muy natural. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente no nos han enseñado, ¿sí? A esto, que no nos han enseñado que hay algo que hay que hacer allá afuera y no tanto algo que es importante que uno trabaje en sí mismo, ¿no? De hecho, de otra manera, algo que estaba diciendo, hay una forma de responder, ¿sí? Que nos atrapa, ¿sí? Una forma de responder que comenté como fusionada, ¿sí? Una forma donde eso que aparece nos ciega, si quiere, ¿no? No nos deja ver más allá, nos dice qué hacer, ¿sí? Y esa forma fusionada es esa forma enredada, y la forma que intentamos promover es esta, ¿no? Que creo que, bueno, mostré en unas diapos atrás, una forma tal vez desenganchada, ¿no? Donde, vuelvo, observemos lo que viene, lo observemos con una distancia que nos permita ahora elegir en ese momento, ¿sí? ¿Qué es importante para mí hacer en este momento? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona a que pueda responder de forma más flexible a lo que le pasa? Para eso necesito yo notar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando esta persona dice lo que dice? ¿Sí?
Entonces, bueno, básicamente se me ocurría bueno, darles algunas, dejar algunas preguntas que quien quiera puede tal vez responder, ¿no? En el chat. Y quien no, bueno, las puede pensar, ¿no? Y meditarlas más tiempo. Pero es interesante que todos puedan tomarse un instante para ver y notar qué experiencias difíciles se hacen presentes cuando interactúan con sus consultantes. Quienes no tienen consultantes tal vez pueden ser allegados de alguien, ¿sí? Así que pueden poner ahí una barra y cambiarlo a la forma que se adapte mejor a la experiencia de ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas experiencias difíciles? ¿Sí? Miedo, vergüenza, tristeza, angustia, ¿sí? Pensamientos distintos que aparecen en un momento que noten que tal vez los traba, los frena, les impide hacer algo que para ustedes es importante. Otra pregunta que me parece importante que se hagan en la asistencia, en el trabajo con alguien, en el acompañamiento, es ¿y cómo estás respondiendo? ¿Qué solés hacer? ¿Sí? Si te observas a vos mismo en este momento, ¿cómo solés responder? ¿De qué forma solés actuar? ¿Sí? Cuando esas experiencias difíciles se hacen presentes, sea en sesión, como dice ahí, o en su vida, en su interacción con esa otra persona. Tómense un instante, ¿no? Intenten como rastrearlo un poco, moverse a ustedes mismos. Si pueden contestar esa pregunta, ¿no? Si se pueden llevar esto de esta pequeña presentación, ¿no? Se pueden llevar algo que ustedes suelen hacer, cómo suelen actuar. Y esta última pregunta, ¿no? Esta última pregunta es, y entonces si ustedes notan cómo suelen responder, si ahora se detienen un instante a observarse cómo suelen responder a esas experiencias difíciles, ¿cómo les gustaría responder? ¿Cómo querrían actuar? Si ustedes podrían elegir ahora, ¿sí? Elegir con esa distancia saludable, de una forma que los acerque a ser o el terapeuta que quieren ser, o la persona que quieren ser, o el allegado que quieren ser, con una persona que está atravesando un momento difícil. ¿Sí? Deténganse otra vez un instante, noten si ustedes pueden ver cómo les gustaría, qué cualidades les gustaría destacar, qué huella les gustaría dejar en esa persona. Si se tomaron un instante para elegir con libertad, para responder en sintonía de lo que es importante para ustedes, sus valores. Bueno, me parece que esas tres preguntas que les extendí y esos tres pasos, con su propia experiencia, bueno, es un primer intento de acercamiento a, bueno, a cultivar esta mirada, a desarrollar esta perspectiva, que es la perspectiva de este modelo que se llama ACT, con las personas que ustedes deseen hacerlo. Muchas gracias, Germán. Excelente. La verdad que nos dejas, yo me quedo pensando y me imagino que todos los que están del otro lado, cada uno en sus casas, también pensando sobre estas tres preguntas que nos planteaste, ¿no? Estoy mirando porque una limitación que tiene la virtualidad es que la gente tiene que escribir y los invitamos, perdón, los invitamos a que si pueden contestar
algunas de estas tres preguntas, que la verdad que Germán es como que, no sé, me quedé como pensando, este, y aparecen preguntas todavía, no las últimas tres, porque son bastante movilizantes, porque nos tenemos que ir a una reflexión más íntima, pero te leo una que aparece aquí, que dice que vos haces referencia a la distancia saludable, que en mi profesión lo llamamos distancia operativa. Soy mamá de un niño oncológico y realmente me da mucho miedo no lograr la escucha necesaria frente a familias que están atravesando este proceso. ¿Podrías brindarme alguna herramienta? Mm, ok, ok. Sí, primero, María Teresa, digo, es súper entendible, no, nadie está forzado a responder esas preguntas, es una invitación a aquel que quiera. Y en relación a lo que decía esta madre, em, pienso que es entendible, ¿no? Es entendible, digo, la experiencia de miedo, ¿sí? Em, Entiendo que si seguí bien la inquietud es como su deseo de acompañar, ¿no? Esa es la palabra que utilizó. Claro. Sí, quizás tendría que aclarar porque habla de distancia, la llama distancia operativa y, supongo, no, yo tampoco lo entiendo demasiado porque puede ser que sea terapeuta y a la vez mamá de un niño oncológico y que en esa tarea eh, me da mucho miedo, me da mucho miedo no lograr la escucha necesaria frente a las familias que están atravesando este proceso, probablemente al estar Perfecto. atravesada por lo Perfecto. mismo. Es muy claro ahí, ¿no? Parece que es importante para ella la escucha, ¿no? Poder brindar una escucha eh, a estas personas, porque entiendo que ahí está pudiendo extraer un valor, ¿sí? Una cualidad que es alguien que escucha, ¿sí? Es una cualidad que ella quiere destacar. Y lo que le obstaculiza, ¿no? Es el miedo a no poder hacerlo, ¿no? Es el miedo que evidentemente algo se presente y no pueda hacerlo como ella quiere, ¿no? Que es una cualidad que quiere destacar. Sí, me parece que tiene todo el sentido. Em, Se me hace tal vez una sugerencia, pero bueno, tomándola con pinzas, ¿no? Nunca es fácil sugerir sin demasiada información, pero diría, tal vez es importante observar qué pensamientos acompañan al miedo, ¿no? O sea, qué pensamientos en ese momento se interponen con la escucha, ¿sí? Y poder tal vez anotarlo en un papel y ponerlo con una distancia que te permita como verlos en perspectiva, ¿no? Entonces estás notándote vos, es ese pensamiento el que me viene, el que me dice, no voy a poder escuchar, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Es ese miedo y está lo que ella quiere hacer, ¿no? Y entonces puede observar eso y puede volver a escuchar como quiere escuchar. Y la analogía que hace puede ser que haya otra forma de verlo, que tenga algún paralelo con esta y que tal vez bueno, yo no conozco, ¿no? Esta alternativa operativa, dijo, ¿no? Una distancia operativa. Distancia operativa. Gracias, quizás sí, porque después dice quién determina cuál es la acción más efectiva posible para el paciente en cada momento. No sé si es de la misma persona. Buena pregunta. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Claro, lo determinan los valores del consultante, ¿no? Me Es dicen que por no es más la que, misma persona, el consultante determina eso. claro, es la acción más efectiva que yo haga, es la que mejor funcione para ponerlo más cerquita de los valores del consultante. ¿Sí? Esa es la acción, y en este caso, si la acción más efectiva si tomo a la persona anterior, al que entiendo que no es la misma persona que preguntó, es cuál es la mejor acción que puedes hacer, la que funcione mejor para poner más atención a la persona que vos querés poner la atención.
a esa escucha que quiere brindar. ¿Sí? Es un criterio, si se quiere, pragmático, ¿no? Porque es la mejor acción es la que funciona con un determinado propósito. ¿Sí? Con el propósito de cultivar la flexibilidad psicológica, con el propósito de orientar a la persona a sus valores personales. Este concepto que vos traés de la flexibilidad, cuánto nosotros en la práctica, cuando estamos con niños que tienen enfermedades tan complejas, ¿no? Y tanto grado de sufrimiento, y con padres que también están muy angustiados, lógicamente, cuánto nosotros siempre apelamos a esta flexibilidad, ¿no? A poder como tomar distancia y poder flexibilizar las intervenciones, salirnos de las teorías y permitirnos este contacto, como vos decías, con valores, ¿no? Con los valores que nosotros, me quedé como relacionándolo con tu última pregunta, que es lo que uno siente que quisiera poder hacer, ¿no? Y un poco me identifico con este miedo de no escuchar adecuadamente, a veces sesgado por distintas cosas, ¿no? Que decía esta primera pregunta. Sí, pienso, María Teresa, que puede ser una de las situaciones más desafiantes para una persona para responder flexiblemente, ¿no? Es la experiencia de ver sufrir a tu hijo, ¿no? Es un desafío, evidentemente, porque es una situación que genera tanto impacto, ¿no? Que puede ser una situación difícil y al mismo tiempo puede ser importante para poder ver de qué manera me gustaría enfrentar este momento, cómo me gustaría ver si miro para atrás en el tiempo y atravesé esto, ¿no? ¿De qué forma me gustaría verme, ¿no? Me gustaría haberlo hecho de tal manera, haber acompañado de tal forma, poder haber cultivado estas cualidades en mi interacción con mi hijo, con mi hija. Parece que eso apela a ser flexible porque, claro, lo que viene es posible que te lleve de un lado para el otro, ¿no? Y entonces detenerse, poder tomar distancia y elegir cómo actuar, ¿sí? Es un acto de elección que te va a permitir ponerte más cerquita de lo que te importa, ¿no? Y no quedar como tomado completamente por, bueno, algunas experiencias que me imagino pueden pasar, aunque cada persona es única, ¿no? Tengo otra pregunta de Julieta Tojeiro, que es psicopedagoga, y quería saber qué herramientas recomendás para brindar cuidado emocional al profesional de la salud que no es del área PSI y trabaja en oncología pediátrica. Y agradece la excelente disertación y las 3 preguntas que nos dejaste. Gracias. Bueno, hay ciertos digamos, aspectos que me parecen importantes. Si hay alguna chance tal vez de estar en contacto con otras personas, digo que pueden no ser del campo sí, ¿no? Pero tal vez uno puede darse un tiempito para compartir entre colegas, ¿sí? O entre personas de distinta disciplina, ¿sí? Un ratito en donde se puedan compartir experiencias personales, ¿sí? Un momento de autocuidado, ¿no? Porque de repente puede ser que hayas pasado, bueno, tu día viendo y experimentando cosas muy difíciles de las cuales a veces ni siquiera sos del todo consciente, ¿no? Como una especie de piloto automático, ¿sí? Y yo lo que estaba proponiendo evidentemente pasa como por otro lado, pasa por detenerse un poquito, observar, ser consciente de todo eso, detener el piloto automático. Tal vez somos seres sociales, hacerlo con otras personas puede ser útil, ¿sí? Y revisar, ¿no? ¿Cómo respondí? ¿Cómo actué? ¿Qué tiempo me di también a mí para cuidarme un poquito? ¿No? Otra vez estas preguntas de qué es importante, quiénes son importantes, cómo es la persona que quiero ser o cómo es el profesional que quiero ser, ¿sí? Y explorar esas áreas, ¿no? Las áreas vitales.
se me hace que esa es una forma de autocuidado, ¿sí? Que pueda, insisto, como hacer que esto se haga presente y que no sea como, bueno, una cosa de piloto automático, me sale esa palabra, ¿no? Cuando uno está tal vez trabajando todo el día sin demasiada conciencia y observando, tomando contacto con situaciones muy difíciles, ¿no? Muchas gracias. No me llegan a mí más preguntas. La verdad que agradecerte por tu generosa participación. Siempre cuando terminamos las jornadas tratamos de trabajar sobre nosotros mismos, que nos ayude a los que estamos trabajando con las familias. Y bueno, fue excelente y nos deja como la reflexión, ¿no? Muchas cosas para reflexionar. Así que te damos las gracias, Germán. Bueno, por favor, de nada, María Teresa, gracias por invitarme y darme la oportunidad de tocar alguna experiencia o de permitirles a todos darse un instante para observar alguna vulnerabilidad personal y permitirse, bueno, responder de una forma flexible. La verdad que fue muy emotivo lo personal tuyo que compartiste con tu papá, y cuánto de nuestras elecciones en la vida están condicionadas por nuestras experiencias personales y que a veces uno no las incluye, ¿no? En lo que va haciendo y cuánto, no, digamos, qué importante tomar conciencia de cuánto de esa vulnerabilidad que nosotros sentimos en nuestra vida nos ayuda, nos sostiene a veces para lo que hacemos, ¿no? Para la tarea. La verdad que a mí me llegó muy, como algo que ayuda a pensarse, ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Gracias a vos, fue un gusto. En nombre de todos y de la Fundación te agradecemos.